Hola mis amigos, Dios los bendiga a todos ustedes. Y mire, Él bendice, ¿sabía? Él bendice porque Él es la propia bendición y solo tiene placer en bendecir porque Dios es la bendición. Él solo quiere bendecir, pero ni todos, la mayoría no está interesado en la bendición de Dios, porque la mayoría ya está alineada con su propia codicia, su propia religiosidad, con su propia filosofía, sus propios pensamientos. Pero Dios bendice a quien quisiera, quien quisiera. Jesús dice, quien tiene sed, venga a mí y beba. Y cuando Él dice, quien tiene sed, Él no estaba diciendo sed de agua, H2O, ni de vino o cualquier otra bebida. Él se estaba refiriendo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la mente del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es el guía de aquellos que viven en el reino de Dios, o sea, en el reino que el Señor Jesús trajo a este mundo. El mundo vivía hasta Jesús, hasta el nacimiento de Él. El mundo vivía en el reino de este mundo, claro. Pero cuando Jesús vino, Él dijo, ha llegado hasta vosotros ha llegado el reino de Dios. Ha llegado hasta vosotros el reino de Dios. Arrepentíos, Él dice, porque ha llegado hasta vosotros el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es? ¿Qué significa el reino de Dios? El reino de Dios también dice, Él no es con una visible apariencia. No, el reino de Dios es muy bueno. El reino de Dios está dentro de vosotros. Él hablándoles a los discípulos. ¿Por qué estaba dentro de sus discípulos? Porque los discípulos oían la palabra. Cuando la persona oye la palabra de Dios, ella recibe el derecho, el privilegio de tener el Espíritu de Dios, porque la palabra de Dios es espíritu y verdad. Entonces, cuando la palabra bebe de la palabra de Dios, se alimenta de la palabra de Dios, tiene placer en la palabra de Dios, tiene placer en meditar en la palabra de Dios, en la verdad, está teniendo placer, ella está teniendo acceso al reino de Dios. ¿Por qué? Porque todo reino, como los reinos de este mundo, los reinos de este mundo tienen sus leyes, sus reglas, sus disciplinas, ¿no es verdad? El reino de Dios también tiene la disciplina, el orden, tiene sus leyes, sus mandamientos. Entonces, Jesús habla sobre el reino del mundo y habla sobre el reino de Dios. Y usted puede ver esto con claridad en la oración que Él hace al Padre. Juan, capítulo 17, es el capítulo entero, una oración. La oración sacerdotal, la más sublime oración que se tiene conocimiento.
Nosotros sabemos que los salmos de David, los profetas, excelente, instruidas, inspiradas por el Espíritu Santo. Pero aquí, en la oración de Jesús, en el capítulo 17 de Juan, es la oración del propio Hijo de Dios. Es la oración del unigénito de Dios, el primogénito de Dios, el primer hijo de Dios, al Padre. Entonces, en esta oración, usted entiende, usted puede entender, usted tiene acceso a esa distinción entre el reino de Dios y el reino del mundo. El reino de Dios se establece en la vida de quien oye, atiende y obedece, se sujeta a la palabra de Dios. Cuando la persona vive insertada en la palabra de Dios, ella tiene una conducta en este mundo, en el reino de este mundo. Ella tiene una conducta de acuerdo con las reglas, con las leyes, con la palabra del reino de Dios. Entonces, ella está en el reino de Dios. Aunque ella esté sujeta a su carne, a su cuerpo, a su materia, esté sujeta al reino de este mundo. Porque Jesús dice, dad a César lo que es de César. César es el rey de este mundo. César son los reinos de este mundo, digamos así. Cada país tiene sus leyes, sus reglas. Entonces, cada ciudadano de su país va a tener que sujetarse a las reglas de su país. Pero Jesús vino a instalar el reino de Dios para aquellos que quieren vivir según la voluntad de Dios, la palabra de Dios, las reglas de Dios. Entonces, es claro, clarísimo, que Dios, mi amiga y mi querido amigo, Dios es espíritu, es un solo espíritu. Dios es un espíritu. Dios es espíritu. Y quien está sobre el reino de Dios, quien vive sujeto al reino del Espíritu de Dios, tiene también el mismo espíritu. Un solo espíritu. La mente de Dios en nuestra mente. La mente de aquellos que viven en el reino de Dios. ¿Se acuerda que Jesús dice, quien es nacido de la carne, quien es nacido del mundo, es nacido del mundo, pero quien es nacido de Dios, el que es nacido del Espíritu es espíritu, o sea, es espiritual, está sujeto a la ley, a los mandamientos de Dios, porque la palabra es espíritu, mis palabras son espíritu y vida. Entonces, quien vive, por ejemplo, en Brasil, está sujeto a las leyes brasileras. Por ejemplo, quien vive en Estados Unidos está sujeto a las leyes de Estados Unidos. Y así sucesivamente. Quien vive en el reino de Dios, que es un reino espiritual, un reino del Espíritu Santo, el reino del Señor Jesucristo, está o tiene que estar sujeto a las leyes, a la palabra del reino de Dios. Entonces, cuando una persona nace del agua, o sea, nacer del agua es sepultar, el bautismo de las aguas es sepultar el mundo que está dentro de ella. Sepulta el mundo cuando ella es bautizada en las aguas. Y cuando ella sale de las aguas, lo natural, lo que tiene que suceder, lo que debe suceder,
es recibir el Espíritu de Dios, que es el Espíritu del reino de Dios. Ella sale del reino del mundo y entra en el reino de Dios. Ella sale, digamos así, del reino de la suciedad, es sepultada, murió para el reino del mundo. Con ella murieron sus pecados, con ella murió todo el mundo. Y ella nace ahora en el reino de Dios, el reino de la palabra de Dios. Antes, ella estaba viviendo en el reino del mundo, porque estaba sujetada a las leyes del mundo. Pero una vez que ella murió para el mundo, murió para este mundo, ella está sujetada a la ley de Dios. Y no hay confusión en esto, porque cuando Jesús dice, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, cuando nosotros estemos en este cuerpo, nosotros estamos viviendo dentro, insertados en este mundo. Nosotros estamos insertados en el reino de este mundo, pero nosotros no somos del mundo. Nuestra vida no es del mundo. Nuestra vida está en Jesús, que es espíritu y verdad. Yo no sé si usted está entendiendo, pero yo creo que el Espíritu Santo está abriendo su entendimiento y haciéndole entender. En la oración que Jesús hace, Él explica esto con mucha claridad. Presta atención. Tal vez uno orando, uno leyendo y meditando en esta palabra de Jesús, Juan capítulo 17. Dice el texto así: levantó Jesús sus ojos al cielo y dice, Padre, presta atención, Padre. Jesús hablando al Padre, el Hijo de Dios hablando con el Padre. Con permiso. Él dice, ha llegado la hora, realmente, esa hora ha llegado porque iría a dejar este mundo, saldría de la materia, dejar este mundo. Aquel cuerpo que es Jesús, en cual Jesús nació, Él se volvió un cuerpo glorificado. Entonces dejó la materia de este mundo y subió al cielo. Ha llegado la hora que glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Si el Hijo es glorificado por el Padre será glorificado por el Hijo. ¿Qué significa esto? Yo pienso y creo, así como le diste poder sobre toda carne, para que dé la vida eterna a todos cuantos les diste. Presta atención a esto, La palabra es muy fuerte. Así como le diste poder, Jesús recibió todo el poder, toda autoridad sobre toda carne. ¿Para qué? Para que le dé vida eterna a todos cuantos le diste. Eso es extremadamente importante. Toda carne pertenece a Dios, al Padre. Él habla allí en Isaías, todas las almas son mías, así como el alma del Padre, también el alma del Hijo. Todo es mío, todo es mío. Pero Dios, el Dios Padre, hace una separación. Cuando Jesús vino, Él hizo esta separación. Padre, así como le diste poder sobre toda carne, sobre todas las almas, para que dé la vida eterna a todos cuanto le diste. O sea, el Padre que dio a Jesús, a mí, yo era del mundo, yo era de mis padres, pero
Dios, yo era de Dios. No era que era de Dios, yo quiero decir que era salvo, no. Mi alma pertenecía a Dios. Todas las almas pertenecen a Dios. El alma del religioso, del no religioso, el alma del bueno como del malo. Y Dios va a darle un fin al alma que es de Él, a todas las almas. Aquellos cuyas almas Jesús recibió del Padre, esos son salvos, porque aceptaron a Jesús como su Rey, como su Señor, único Señor, el primero en sus vidas. Entonces, Jesús salvó a estos y salva a todos cuantos le aceptan, porque fue el Padre que le envió. Entonces, el Padre me envió para Jesús y Él nos salvó. Es esto lo que yo entiendo y creo. ¿Usted entiende así? Así como le diste poder. ¿Quién tiene poder? Le diste poder a quien, al Hijo. ¿Sobre qué? Sobre toda carne. Toda carne. ¿Para qué? De la vida eterna a todos cuantos le diste. Para que dé la vida eterna a todos cuantos le diste. Él no le dio a todos, pero apenas a aquellos que le dio al Hijo, que son salvos. Y la vida eterna es esta, que te conozcan a ti por único Dios verdadero y a Jesucristo a quien enviaste. Entonces, esto aquí es una revelación que los hijos del Espíritu Santo, los hijos de Dios, reciben personalmente. La vida eterna es que te conozcan a ti solamente por único Dios, y a Jesucristo a quien enviaste. Jesucristo fue enviado para salvar a aquellos que en Él creen. Entonces, todos los que son salvos van a Jesús, o sea, son salvos por el Señor Jesús. Sin Él no hay salvación. Sin Jesús no hay salvación. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo consumado la obra que me diste para hacer. O sea, Jesús hablando que hice la obra que tenía que ser hecha. Murió por todos. Todos. Pero aquellos que lo aceptan son salvos. Ahora, glorifícame tú, Padre, junto a ti mismo, con aquella gloria que yo tenía contigo antes que el mundo existiese. Jesús estaba con Dios. Jesús era Dios. Pero Él vino al mundo, fue enviado al mundo por el Padre para que pudiese salvar al mundo, a la humanidad. Dios no impone la voluntad de Él. Él coloca las reglas, establece las reglas, las leyes. Quien obedece no es beneficiado. Es lo que sucede en este mundo. El reino de este mundo es así. Si usted da a César lo que es de César, entonces César le va a dejar en paz, tranquilo. Pero si usted le roba a César, entonces puede tener certeza de que César va a correr atrás de usted y lo va a lanzar en la cárcel. Y la ley del mundo es un intercambio. ¿Usted entiende eso? Claro. Jesús dice entonces, manifesté tu nombre a los hombres. Vea, versículo 6. Manifesté
tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Manifesté tu nombre, Dios se identificó en el nombre del Señor Jesucristo. Manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste. O sea, estaba en el reino del mundo. Pero el Señor nos dio, estos hombres que el Señor me dio, eran tuyos. Y tú me los diste. Y guardaron tu palabra, guardaron tu ley, tus reglas, tus mandamientos. Quiere decir, no fueron todos, toda la humanidad, pero apenas aquellos que el Padre le había dado. Ellos eran del mundo. Jesús aquí habla. Jesús habla aquí con claridad. El reino del mundo está aquí. Manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Jesús reveló a los hombres que del mundo, del reino del mundo, fueron rescatados. Yo manifesté, me revelé, eran tuyos, pero tú me diste, tú me los diste y guardaron tu palabra. Yo creo, amiga, amigo, que Dios es espíritu. Cuando una persona nace del Espíritu Santo, ella es espíritu. Jesús habló eso. Quien nació de la carne es carne, quien nació del Espíritu Santo es espíritu. Entonces, cuando una persona nace del Espíritu, tiene la misma mente, el mismo pensamiento de Dios. Porque Dios es espíritu. Alma no. El alma, cada una es diferente de la otra. Por ejemplo, Esther y yo, nosotros tenemos gustos diferentes. Pero el espíritu es uno solo. El espíritu que está en ella es el espíritu que está en mí. Es por eso que nuestro casamiento funciona. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el mismo espíritu, el mismo pensamiento. Así es el reino de Dios. Quien pertenece al reino de Dios tiene el mismo espíritu, los mismos pensamientos, las mismas voluntades. Esto es agradar al Padre. Pero quien no está en el reino de Dios tiene otro espíritu, tiene otra voluntad. Quiere agradar a su corazón, a su alma, a sus concupiscencias, etc. Entonces, una persona que vive en el reino de este mundo, cada persona tiene sus voluntades independientes de la voluntad de Dios. Pero quien vive en el reino de Dios, que es nacido del agua y del Espíritu Santo, tiene el mismo espíritu, el mismo pensamiento. Por eso es uno solo en Dios. Nosotros vamos a ver esto aquí en esta oración. Jesús habla sobre eso. Déjenme mostrarles a ustedes, solo para aclarar este texto aquí, allí en el versículo 21, Jesús habla así, en su oración habla así, para que todos los que el Padre dio para él, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, lo eres en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Sean uno en nosotros, el mismo espíritu, el mismo pensamiento, la misma voluntad, todo de acuerdo con el eterno Padre, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando la persona tiene el Espíritu Santo, ella piensa igual y a otra que tiene el Espíritu Santo.
Usted que tiene el Espíritu Santo piensa igual a mí. Y nosotros pensamos igual. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el mismo espíritu, almas diferentes. Por ejemplo, Esther y yo tenemos el mismo espíritu, pero nuestras almas son diferentes. Ella tiene un gusto, yo tengo otros gustos, y Dios respeta eso. Nosotros no somos solo un alma, somos un solo cuerpo, una sola carne, pero una sola mente, la mente del Señor Jesucristo. Entonces, cuando una persona vive en el reino del mundo, ella tiene el espíritu del mundo. Sus voluntades están relacionadas al reino del mundo. Ellas quieren conquistar el reino del mundo. Y ahí Jesús dice en su palabra, ¿de qué sirve que usted gane el mundo entero? ¿De qué sirve que usted gane el mundo entero y pierda su alma? ¿Qué dará el hombre a cambio de su alma? Nosotros sabemos que a cambio de nuestro cuerpo, nuestra vida es terrenal. El ser humano da todo, ¿es o no es? Todo lo que él pueda hacer para salvar, para intentar mantener el cuerpo vivo, aunque tenga 110 años, la persona quiere mantenerse viva, aunque su vida sea un resto de vida, pero ella quiere continuar viviendo. ¿No es así? ¿Es o no es? Ella continúa tomando sus remedios, vitaminas. Ah, mi padre, gracias a Dios, gracias a Dios. Entonces, la persona da lo que tiene y lo que no tiene para mantener su salud, su vida aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque tiene el espíritu del mundo. Ahora, cuando la persona es nacida del Espíritu Santo, ella aspira, ella desea ir para Dios, estar junto al Padre. Por eso el apóstol Pablo dice, para mí, el morir es lucro y el vivir es Cristo. O sea, cuando estamos aquí en esta tierra, sujetos a esta materia, sufrimiento, dolor, nosotros sufrimos odio, injusticias, calumnias, persecuciones, prisiones, traiciones y todo lo que nos sirve en este mundo, porque nuestra mente, nuestro espíritu está en el reino de Dios. Estamos en el reino de Dios, pero nuestra materia, nuestra alma está en este mundo. Pero quien vive, obviamente, en esa materia va a sufrir, va a gemir, como todos gimen. La Biblia habla, nosotros hemos hablado, que todo el mundo está sujeto a los gemidos del mundo, porque estamos aún en el mundo. Nuestra materia está en el mundo. Ahora, cuando Pablo habla, para mí el morir es lucro, es separarme de este mundo. La muerte, para Dios, no es muerte, es separación, apenas separación. Un día Él va a juntar a todos los que son de Él para estar viviendo con Él. Y los que no son de Él van a ser colocados en sus debidos lugares. Van a ser ubicados en otro lugar, en el infierno. No existe un reino del mundo, existe un reino del infierno, existe un reino de los cielos, existe el reino del infierno. Entonces, los que rechazan al Señor Jesús, infelizmente, ellos van para el reino del infierno. Pero quien acepta a Jesús, quien se sujeta al Espíritu Santo, a la palabra de Dios, al reino de Dios, estos van a vivir la eternidad en el reino de los cielos. Mañana nosotros vamos a estar y continuar leyendo este texto para
intentar, en fin, abrir los ojos, explicar mejor lo que Jesús habló aquí. Pero vale la pena hoy que usted lea Juan capítulo 17, lea con cariño, lea meditando, cuestionando, ¿por qué esto? ¿Pero por qué aquello? Cuestionando, ¿por qué? Si usted cuando lee la Biblia comienza a cuestionar, usted va a tener la respuesta del Espíritu Santo. Él te va a responder, Él te va a enseñar porque la palabra es de Él. Entonces, lea, medite. Yo no quiero que usted coma de mis manos. Yo quiero que usted coma con sus propias manos. Que usted lea y venga a entender. Juan, capítulo 17. Usted, católico, lea su Biblia católica. El capítulo de Juan, capítulo 17. El Evangelio de Juan, capítulo 17. Lea. Usted va a ver, el Espíritu Santo va a hablar con usted. Él va a hablar con usted. Con seguridad. Porque Él quiere separarle a usted para Él. No se olvide que Jesús en la oración dice estas palabras. Que todos, para que todos sean uno. Él está orando al Padre por aquellos que el Padre envió. Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, lo eres en mí. Y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo, quiere decir el reino del mundo, los que no creyeron, vengan a creer que tú me enviaste. ¿Está ahí? Claro, clarísimo. Bien explícito, pero sería bueno que usted leyese cada versículo, cada palabra, obedeciera la puntuación, las comas, para que usted venga a entender derechito. Dios le bendiga a usted. Hasta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias a Dios.